Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a analizar las oraciones coordinadas. En primer lugar voy a explicaros el concepto de oración compuesta, aunque bueno, supongo que lo conoceréis de otros años, pero nunca está de más recordarlo. Mirad, las oraciones compuestas son las que tienen más de un predicado. Y hay de dos tipos, las compuestas por coordinación y por subordinación. En este vídeo vamos a ver las oraciones compuestas por coordinación. El hecho de que tengan más de un predicado lo que significa es que hay como mínimo dos verbos. Entonces mirad, aquí tendríamos una primera oración, Gumer baila en el salón, y luego una segunda oración, su hermana estudia en la habitación. Si la separa un punto, pues no hay ningún problema, son dos oraciones independientes. Pero ¿qué sucede cuando aparece un nexo? Una conjunción coordinante que la une, pues que entonces tenemos que hablar de oración compuesta, ¿vale? Entonces se entiende como si fuera todo una unidad, aunque se analizan autónomamente, veis que cada una de ellas tiene sus propios elementos, su propio sujeto, sus núcleos diferentes del predicado y demás, pero con el nexo pues están unidas. Entonces esto es la oración compuesta por coordinación. En primer lugar, tendríamos la oración número 1, la analizaríamos. En segundo lugar, tendríamos el nexo que la une y en tercer lugar, la oración 2 y pasaríamos entonces a analizarla de forma independiente de la oración 1, claro. Vale, vamos a ver qué significa oraciones coordinadas, ¿vale? Las oraciones compuestas por coordinación lo que significa es que son las dos independientes, que no dependen una de la otra, que se analizan como oraciones simples y simplemente se indica en el análisis qué relación existe entre las dos, y esa coordinación se puede realizar con un nexo y para ser nexo de las palabras, la categoría de palabras especializada en realizar esa función de nexo de oraciones coordinadas es la conjunción, las conjunciones y las locuciones conjuntivas coordinantes, ¿vale? O también se pueden unir mediante yuxtaposición, que es directamente con una pausa. Vamos a pasar a verla tranquilamente y ya veréis cómo esto es muy fácil, es facilísimo de entender. Una vez que sabes analizar la oración simple, pues esto no tiene ninguna dificultad. En primer lugar, tenemos las oraciones coordinadas copulativas. Las oraciones copulativas lo que expresan es suma o adición de ideas. De la segunda, la tercera, la cuarta, da igual, no hay límite, en principio no hay ningún límite a la hora de unirlas, pero siempre son ideas que se suman, ¿vale? Los nexos más frecuentes son la conjunción y, su variante e y la conjunción ni, que a veces aparece dos veces, al principio de la primera oración y al principio de la segunda. Y también tienen este valor de conjunciones copulativas las locuciones discontinuas o correlativas, tanto como, tanto cuanto, igual que, bueno, las que aparecen ahí. Vamos a ver algún ejemplo. Fijaos, piensa mal y acertarás. Pues ahí aparecen dos oraciones. Una es la de piensa, siempre que hay dos verbos hay dos oraciones, ¿no? Entonces, una es la de piensa y otra es la de acertarás, ¿vale? Están unidas con la conjunción y. Por lo tanto, la conjunción, la función que le vamos a poner sintáctica, conjunción sería una clasificación morfológica, la función sintáctica sería la de nexo. O esta no come ni bebe, o ni come ni bebe. Ahí aparece esta que os he dicho de ni. O tanto lee como practica deporte. O lo mismo lee como practica deporte. Pues ahí aparece la conjunción, la locución discontinua, tanto como, pues le ponemos nexo al tanto y nexo al como y analizaríamos por separado las dos oraciones. Vamos a ver un ejemplo con oración analizada. Mirad, aquí está, Gumer llegará pronto y traerá regalos. En este caso, las dos oraciones, tanto la número 1 que está en color verde como la número 2 que está en color naranja,
tienen el mismo sujeto, por lo tanto la segunda vez no se dice, se queda elíptico. Entonces tendríamos oración 1, predicado, el núcleo del predicado y el complemento circunstancial de tiempo. A continuación, el nexo y luego la oración 2 con su sujeto elíptico y su propio predicado con su núcleo y su complemento directo. Muy bien, pues esas son las oraciones coordinadas copulativas. No tiene más. Que no se nos olvide, no hay coordinación copulativa cuando aparece un conector de tipo textual, que no es una conjunción en sí misma, sino un conector, aunque esté indicando suma de ideas. Por ejemplo, en este periodo que os pongo aquí, he aprobado todos los exámenes, incluso voy a presentarme a subir notas. Ahí no hay conjunción, o sea, no hay un nexo. La palabra incluso es un adverbio de foco, os recuerdo, con lo cual ahí no hay oraciones compuestas por coordinación. O en esta, no me invitó a su fiesta, además tampoco hubiera ido. Ahí es que además hay un punto y seguido en medio, con lo cual no hay posibilidad de que entendamos que esas oraciones son coordinadas y mucho menos coordinadas copulativas, ¿vale? Y otra cosa más, cuando el conjunto oracional está formado por más de dos oraciones, lo habitual es que el nexo aparezca solo entre las dos últimas. Entonces, en este ejemplo, llegó, pasó lista y empezó la clase. Para ahorrarnos el estar diciendo llegó y pasó lista y empezó la clase, hemos hecho una elisión de la conjunción, ¿vale? En estos casos, pues se sigue diciendo que la oración está compuesta por coordinación copulativa de tres oraciones, de tres predicados, aunque solamente aparezca el nexo entre los dos últimos. Vale, pasamos al siguiente tipo, son las coordenadas disyuntivas. Las coordenadas disyuntivas expresan exclusión, elección, alternancia, ¿vale? O sea, tienden a excluirse la una a la otra. Y los nexos más habituales son o su variante u, o el enlace discontinuo o, ¿vale? A veces esa conjunción se puede reforzar con los adverbios bien o ya, y entonces decimos o bien pasa esto o bien pasa lo otro. Ya pasa esto, ya pasa lo otro. En algunos contextos también la secuencia ni puede tener un valor disyuntivo. Bueno, pues si tuviera un valor disyuntivo de elección, de alternancia y no un valor de suma, la consideraríamos disyuntiva. Pero eso son muy pocos los ejemplos, muy pocos los casos y vamos, no creo que necesitéis estar pendientes de esa valoración semántica, ¿vale? Luego también tenemos las conjunciones, lo mismo, correlativas o compuestas, bien, bien, ya, ya, hora, hora, sea, sea, tan pronto como, ¿vale? Todo lo que llegue a expresar alternancia y sea de este tipo, esté en el listado de conjunciones coordinantes o de locuciones coordinantes, pues es lo que nos sirve para las disyuntivas. Aquí tenemos un ejemplo, lo fabricó él o lo compró en un mercadillo. Pues aquí está la primera oración en azul con su sujeto, su complemento directo correspondiente. Aquí el nexo y la oración 2 en amarillo y son coordenadas disyuntivas. Fijaos que siempre está la idea de alternancia, ¿no? De oposición. O sucede una cosa o sucede la otra, pero no las dos a la vez. Otro detallito más. En oraciones como unos gritaban, otros se lanzaban bolas de papel, parece que hay elementos correlativos, como unos y otros. Sin embargo, os recuerdo que estas unidades no son conjunciones. Estas unidades son, en este caso, pronombres. Por lo tanto, ahí no hay oraciones disyuntivas. Ahí no hay una oración compuesta por coordinación disyuntiva. Seguimos. El tercer tipo son las coordenadas adversativas.
Esas expresan oposición o contraposición de ideas y hay de dos tipos. Mirad, las restrictivas, si la segunda limita o restringe el significado de la primera. El nexo que se usa habitualmente es pero, y aunque cuando es equivalente a pero, solamente cuando es conmutable por pero, no en ningún otro caso. O la versión que se utiliza menos en lengua hablada, más sin tilde. Este más es la conjunción, ¿vale? Este no es el más adverbio de cantidad, sino la conjunción que se puede sustituir por pero. Y luego tenemos las coordenadas adversativas exclusivas. Si la segunda proposición, si la segunda idea, si el predicado de la segunda oración expresa una acción contraria a la primera y su nexo fundamental es sino y sino que. Entonces aquí tenemos coordenadas adversativas que vamos a ver. En primer lugar, una restrictiva, lo que hemos dicho. La segunda, la que está en amarillo, restringe el significado de la primera. Y como veis, pues ahí tiene su propio predicado, en medio el nexo y a continuación la segunda oración. No tiene más, se analizan de forma independiente y se le pone, o sea, se analiza la conjunción como nexo y a continuación se dice la clasificación de tipo de coordinación que es. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí son adversativas exclusivas, porque como hemos dicho, la segunda no es que restrinja el significado, sino que directamente se opone, se contrapone a la primera. Y nada, igual que en todas las demás, se analiza por un lado la primera oración, a continuación el nexo, a continuación la oración 2 y ya tenemos hecho nuestro análisis. Ojo, no existe tampoco coordinación adversativa, dice la nueva gramática de la lengua, cuando aparece un conector textual contraargumentativo, de tipo. Sin embargo, no obstante, ahora bien, porque ese tipo de expresiones no crean una relación sintáctica concreta. Entonces, antiguamente, por si a alguien se lo han explicado así, antiguamente se consideraban que esto eran conjunciones adversativas y se entendía que hacían coordinación adversativa, pero hoy en día pues no se consideran así. Entonces, en este ejemplo, fui a la reunión, sin embargo no acudió nadie. No hay oraciones adversativas. Vale, y pasamos al último tipo, que son las coordenadas yuxtapuestas. ¿Qué quiere decir coordenadas yuxtapuestas? Que se unen una oración con la otra, unas oraciones con la otra, sin la utilización de ninguna conjunción o locución conjuntiva. Normalmente eso en la escritura se marca, pues, o sea, eso en lengua hablada se marca con una pausa, que en escritura se expresa de forma gráfica con un punto, o sea, con una coma o con un punto y coma. Y pues en eso consiste la coordinación yuxtapuesta. Ya habéis visto en las diapositivas anteriores, cada vez que aparecía un recuerda de estos, decía yo, ojo, porque si no aparece una conjunción, que lo que aparece es un conector oracional, no estamos hablando de coordinadas adversativas, coordinadas copulativas, coordinadas disyuntivas. Estamos hablando de otra cosa. Hay coordinación, pero hay otra cosa, ¿no? Pues esa otra cosa es esto, coordinadas yuxtapuestas, ¿vale? Entonces, cuando lo que aparece es un conector oracional y no una conjunción o locución conjuntiva, estamos ante oraciones coordinadas yuxtapuestas. Por ejemplo, estos conectores que hay aquí, el o sea, esto es, ¿vale? O los que hemos visto en las diapositivas anteriores, que pueden parecer copulativos, pueden parecer adversativos, pueden parecer disyuntivos, pero como no son conjunciones, pues no crean ese tipo de relación sintáctica, sino que lo que los dejamos reservados para la yuxtaposición, ¿vale? Fijaos, me he comprado un piso, me ha salido muy barato. Aquí podría haber aparecido un y, me he comprado un piso y me ha salido muy barato, o un pero, me he comprado un piso, pero me ha salido muy barato. Entonces, como el hablante no está queriendo expresar una relación coordinada
con un significado concreto, sino que simplemente lo que hace es unir las oraciones sin ningún enlace, pues por eso lo llamamos coordinada yuxtapuesta. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Lo quiero todo de vosotros, es decir, necesito esfuerzo máximo por vuestra parte. Bueno, ahí tenemos el conector oracional, es decir, es un conector oracional, no es una conjunción, por lo tanto no funciona como nexo, ¿vale? Sino como conector oracional, ¿de acuerdo? Entonces, esto es oración coordinada yuxtapuesta. Bien, serán los ejemplos. Vamos a ver algún par de ejemplos analizados, ¿vale? Aquí tenemos este primero. Has trabajado mucho, lo conseguirás muy pronto. Como veis, no hay ningún elemento, sino simplemente la pausa que una estas oraciones. No hay nexo, por lo tanto, coordinadas yuxtapuestas. Simplemente se analiza la oración número 1 de forma independiente y la oración número 2 y se dice que hay oraciones coordinadas yuxtapuestas. Otro ejemplo, él no ha sido, es decir, lo ha hecho otro. Bueno, pues lo mismo. Aquí tenemos la primera oración, la segunda y el conector oracional. Recapitulando, vamos a hacer un pequeño resumen con un esquemita que se quede claro para que no nos perdamos, ¿vale? Hemos dicho que tenemos en primer lugar las oraciones copulativas, que son las que expresan adición o suma y utilizan los nexos y, ni o las conjunciones discontinuas, tanto como, tanto cuanto, igual que, etc. En segundo lugar, las adversativas, donde la segunda restringe o se opone al significado de la primera. Y de estas hay de dos tipos, las restrictivas, que llevan los nexos pero, aunque cuando equivale a pero, y más, sin tilde, equivalente a pero, y las exclusivas, que utilizan sino o su variante larga, sino que. En tercer lugar, las disyuntivas, que lo que expresan es alternancia de ideas. Ahí tenemos los nexos o, u o bien, y las conjunciones discontinuas, ya, tan pronto como, hora, etc. Y por último, las yuxtapuestas, que son las que no llevan nexo. En algún caso puede aparecer un conector oracional, pero no es un nexo. Muy bien, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad, que os sirva para el análisis de la oración compuesta por coordinación. Ya habéis visto que no tiene ningún misterio, que lo único que consiste realmente es en analizar por separado las 2, 3, 4 oraciones en que estén unidas y marcar los nexos, y sabiendo el nexo sabemos el tipo, y si no aparece nexo directamente yuxtapuesta. Os dejo aquí enlaces a otros vídeos. Si tenéis comentarios, preguntas, sugerencias, pues ya sabéis el lugar y nos vemos en el siguiente.